Bueno, ahora sí, buenas noches a todos y a todas, bienvenidos. Espero que estén muy bien en este viernes. Para nosotros es un placer, como siempre digo, darles la bienvenida. Es un honor que podamos estar compartiendo un día viernes toda la sabiduría de las personas que están formando parte de esta escuela de formación de dirigentes. Yo no le voy a quitar demasiado tiempo a nuestro orador de hoy porque seguramente tiene muchas cosas para contarnos, muy interesantes. Eh, Obviamente agradecerle su participación, su tiempo que quiera compartir con nosotros este momento. Hoy la persona que va a estar a cargo de esta clase es Aníbal Torres. Tiene un currículum muy extenso que si quisiera poder repetirlo a todos seguramente no podría, pero tengo un pequeño machetito aquí al lado para no equivocarme. Eh, Aníbal es licenciado en Ciencias Políticas, magíster en Análisis, Derecho y Gestión Electoral, es doctor en Ciencias Políticas y es coordinador académico de la Maestría en Estudios Electorales. Seguramente muchísimas cosas más que él nos podrá contar. Solamente, como dije, Aníbal, en un inicio agradecerte por este tiempo, por el espacio de parte de todo el partido. Somos todo oídos. Solamente recordarles a las personas que están presentes que es importante contar con el 70, si no me equivoco, Santi, se me enseñaste bien, con el 70%, 75 me dicen, 75% de la asistencia para poder obtener el certificado de lo que es la Escuela de Formación de Dirigentes. Como siempre les recordamos que las clases quedan grabadas, pero bueno, siempre los invitamos a poder compartir en vivo la experiencia con las personas, como en este caso Aníbal, que seguro tiene mucho para aportarnos. Aníbal, gracias. Te cedo la palabra. Vamos a escucharlo, Aníbal, y al final de su presentación vamos a dejar un espacio para preguntas que lo va a estar coordinando muy bien Nadia. Así que nada, yo de mi parte, gracias, Aníbal. Todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias Celeste, muy amable por la presentación. Saludos a todos y a todas. Buenas noches, como decía Celeste. Y bueno, para mí es un gusto poder estar compartiendo esta clase con ustedes. Y también, y bueno, aprovecho también en la persona de Matías Álvarez Colombres a agradecer al Partido Demócrata Progresista por la generosidad en la invitación, ¿no?, al cuerpo de profesores de la Facultad de Ciencia Política de la UNR. Y bueno, y los felicito y los y las animo a que sigan caminando en esta escuela de formación de dirigentes y en el Instituto de Políticas Públicas del partido, que es algo justamente que, como vamos a ir, es la intención que lo vayamos desarrollando. Van a ver cómo es tan pertinente y tiene que ver justo en la temática que me toca desarrollar en este primer encuentro que van a compartir conmigo, que es lo que tiene que ver con la vida partidaria, más vamos a ver. La idea es en el tiempo que me han asignado que podamos desarrollar aspectos teóricos que tienen que ver con qué es un partido político. Obviamente me refiero a nivel teórico, ¿no? Por supuesto que doy por sentado que ustedes saben hasta mucho más que yo qué es un partido a nivel de práctica, a nivel de la praxis, ¿verdad? Pero volver, digamos, no creo que no está de más reflexionar desde el punto de vista teórico qué es un partido político, cuáles son los modelos de partidos políticos que ha habido a lo largo de la historia y que llegan hasta nuestro tiempo, qué podemos decir sobre las ideologías. Esa sería la primera parte, si ustedes quieren, de la clase que me gustaría abordar, compartir con ustedes esta noche. Y después, si vamos bien con el tiempo, desarrollar un poquito la otra parte que me han pedido, que todo lo que tiene que ver, yo lo tengo condensado en lo que es lo más sustantivo, a mi modo de ver, de lo que es el ordenamiento normativo que regula la vida partidaria, en lo que hace en nuestro caso en la República Argentina. Entonces, la primera parte sería más bien teórica sobre los partidos, qué son los partidos, modelos de partidos políticos, y terminar esa parte con lo que llaman algunos la familia de las ideologías, y solamente ahí yo les voy a enumerar algunas, y seguramente cada uno y cada una de ustedes podrá aportar otras, pensar otras, más a la luz de los debates actuales. Y después sí, me gustaría en la segunda y última parte de mi exposición abordar, como les decía, algunos aspectos que tienen que ver con el ordenamiento jurídico que regula la vida partidaria, ¿no?, que es un tema más bien, así como la primera parte es más bien típica de ciencia política, la otra es más bien típica de lo que sería el derecho electoral, o de lo que tiene que ver con los aspectos del contencioso electoral, también como se le suele llamar. Bien, con esta breve introducción y renovando entonces las palabras de agradecimiento, voy a comenzar, como les decía, por este tema, ¿no?, que casi
como dicen algunos autores, la ciencia política, ¿no? La ciencia política, como decía Celeste, por lo que ustedes habrán escuchado, bueno, mi formación, también la del profesor Muti y los dos profesores que me los van a acompañar en las clases siguientes, somos todos politólogos, entonces casi tenemos con nuestras virtudes y nuestros defectos, ¿no? No crean que no los tenemos. Pero bueno, hablamos de este lugar, de esta disciplina, la ciencia política. Y cuando uno va a los orígenes de lo que empieza a ser una sistematización de la reflexión sobre la política, ¿no? Y al punto de considerarla una ciencia, hablar de una ciencia de la política, ciertamente uno encuentra allí que está en las primeras preocupaciones de lo que luego se va a convertir, repito, en la ciencia política o la ciencia sobre la política, la cuestión de los partidos políticos, ¿no? Y ahí aparece un estudio seminar, como fue el de Edmund Burke, allá por 1770, este autor europeo que empieza a hablar, casi a balbucear sobre qué es esto de los partidos políticos. Y más para no irnos tan atrás en el tiempo, ya en un debate más contemporáneo, dicen algunos que nos encontramos ante posiblemente tres definiciones de partidos políticos. Algunos dicen las definiciones estrechas, otras definiciones más amplias, y otra una definición que es la que yo quiero compartir con ustedes. Inclusive les voy a leer un párrafo. Van a ver, yo creo que el tema de la pandemia, y esto también tiene casi una apuesta pedagógica de vernos las caras, en la medida de lo posible, que ustedes me puedan ver, y yo verlas y verlos, porque creo que estamos bastante saturados de la pandemia, de los PowerPoint, ¿no? Y yo, bueno, los que somos docentes, una cosa es hacerlo en el aula y otra en un ámbito como este es más, hasta más frío incluso. Entonces yo prefiero verles a ustedes las caras y en todo lo posible que vean mis expresiones, que estar compartiendo pantalla, bueno, en fin, sé que en algún momento es útil eso, pero por eso digo, es una postura pedagógica en lo que hace a mí, ¿no? Como doy clases. Entonces, bueno, avanzando con esto, decía, de las definiciones de partidos políticos, una definición estrecha, una definición más amplia y lo que más se trabaja, que es una definición intermedia. Entonces, avanzando sobre este tema, ¿qué sería una definición estrecha de partidos políticos? Y allí aparece un enfoque que se lo llama el enfoque electoral, ¿no? que define al partido político como aquella organización cuyo único objetivo es acceder al poder, es decir, obtener los votos necesarios para acceder al gobierno, sean escaños, si hablamos de un ámbito colegiado, como puede ser un parlamento, o si en un país presidencialista como el nuestro, o la mayoría de los países del continente americano, como se suele decir, el premio mayor, es decir, la presidencia o las gobernaciones o las intendencias, si hablamos a nivel subnacional. Entonces, esa es la definición estrecha, concebir a los partidos políticos como que su único objetivo, es decir, aquellas organizaciones definidas por su objetivo. ¿Y cuál sería su objetivo? Conquistar el gobierno, acceder al gobierno, obviamente a través del voto, del sufragio popular. Esa definición electoralista, que tiene un conspicuo representante, que es un politólogo llamado Anthony Downs, que escribió allá por mediados de los años 50 sobre esta perspectiva, las críticas que le han hecho es que, por ejemplo, deja afuera, si uno dice un partido es una organización cuyo único objetivo es competir por el poder, al fin y al cabo, para acceder al gobierno, está dejando afuera dos elementos, y uno es qué pasa con los regímenes de partido único, si uno pone el caso, por ejemplo, del actual régimen chino, ¿no? del comunismo chino, qué pasa en un régimen donde hay un solo partido y donde no hay libertad a la participación electoral, es decir, no hay otras expresiones de la vida política cristalizadas en partidos políticos que puedan competir por el poder. Entonces deja a un lado esa definición electoralista, deja a un lado ese tipo de casos extremos, como el que menciono, y deja también afuera aquellos casos donde tenemos, aún en sistemas democráticos como el nuestro, los llamados partidos antisistema. Es decir, que aquellos partidos que no es ciertamente su único objetivo o su objetivo principal acceder al poder, sino más bien, digamos, impugnar a todo el sistema político, del sistema democrático representativo tal como lo conocemos. Entonces ahí tenemos dos de las fundamentales y las principales críticas a esta primera, a las definiciones estrechas de los partidos políticos. Repito, concebir un partido político por su objetivo principal, que sería acceder al poder, deja afuera, por un lado, regímenes donde hay un solo partido, se conoce como regímenes de partido único, y deja fuera también a lo que ya se llaman
los partidos antisistema, que a veces nosotros quizás ahora, por ciertos debates que se están dando en nuestro país, podemos identificar, se nos pueden venir a la mente algunas expresiones, pero piensen en esto, por ejemplo, en la Europa de la segunda posguerra, todo lo que son, por poner un nombre, los partidos neonazis. A eso me estoy refiriendo concretamente, o se refiere parte de la literatura cuando hablamos de partidos antisistema. Entonces, repito, esa definición estrecha deja afuera, y al dejar afuera, por lo tanto, tiene sus limitaciones, dos tipos de expresiones partidarias extremas. Vamos al otro tipo de definición, a la definición más amplia, una definición amplia de partidos políticos. Y ahí aparece la de un gran pensador, entre otras cosas sociólogo, pero quizás uno de los pioneros de la ciencia política, que fue Max Weber, este gran intelectual alemán. Y Max Weber, digamos, a diferencia del enfoque de Downs, Max Weber, digamos, va a pecar por una amplitud en su definición de partido político, porque lo va a concebir como toda asociación que tiende al reclutamiento de personas, diríamos nosotros, de militantes, pero cuyo fin es mucho más difuso. No tanto o no solamente la conquista del poder, sino la sociabilidad de sus miembros, es decir, insertarlos en el sistema político, al fin y al cabo, y también una influencia sobre esa sociedad. Es decir, de esa definición de Max Weber, por eso decía más bien de tipo sociológica, una sociología política, es más amplia, y por eso también la crítica que se le va a hacer a ese tipo de definiciones es que parecería que no deja muy en claro entonces qué es lo que concretamente, qué es lo que específicamente es un partido político. Es decir, así como la definición es estrecha, al estilo de Anthony Downs, deja fuera las expresiones partidarias que yo les mencionaba, las de régimen de partido único o la de partido antisistema, definiciones a la Weber, digamos, comprenden muchas organizaciones que después uno tendría que verlas funcionar para ver y queda abierto el interrogante si son o no son partidos políticos. Es decir, la definición de Weber, o el estilo de Weber, más un enfoque más sociológico y que pasa por la sociabilidad de los miembros que participan de una asociación que llamamos partido político, termina siendo tan amplia que cualquier organización podría ser un partido político. Y sabemos que, y usted lo sabe mucho mejor que yo, que eso en la vida real no es así. Si no es igual estar en una ONG ambientalista, estar, no sé, por decir algo, en Greenpeace, que estar en el PDP, que estar en la UCR, o estar, no sé, en alguna entidad de fines religiosos o fines benéficos. Sabemos que los partidos políticos tienen una especificidad, que es lo que van a buscar entonces por los reparos que yo les mencionaba, tanto estas definiciones más bien estrechas como las definiciones más bien amplias, y ahí aparece entonces lo que van a ser las definiciones intermedias, que van a buscar corregir estos defectos que tienen estas primeras nociones que les mencionaba, repito, tanto la de Anthony Downs como la de Max Weber, en sentido, una la más estrecha, otra la más amplia. Entonces yo acá me gustaría compartirles una que está en el Manual de Ciencia Política. Esto es un libro que ya tiene, si bien tiene unos años, no es tan antiguo, pero que tiene definiciones, yo lo recomiendo, es editado por Eudeva en 2010, es decir, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, que ahí tienen, para quienes quieran profundizar, y tienen todo un material sobre la ciencia política, sus principales tópicos y demás. Pero quiero compartir con ustedes lo que digo, cuál es la definición que hoy es efectiva para trabajar a nivel empírico, ¿no? Y dice lo siguiente: ¿qué es un partido político? Dice, un partido es una institución con una organización que pretende ser duradera y estable, que busca explícitamente influir en el Estado, generalmente tratando de ubicar a sus representantes reconocidos en posiciones de gobierno, a través de la competencia electoral o procurando algún otro tipo de sustento popular. Repito, un partido es una institución, ya le da un nivel de institucionalidad, dice, con una organización que pretende ser, y acá también esto es clave, duradera y estable. Ustedes como PDP, vaya si pueden dar fe, ¿no?, de lo que es ser duradero y estable en el tiempo, ya con una historia más que centenaria. Dice que busca explícitamente influir en el Estado, dice, generalmente tratando de ubicar a sus representantes reconocidos en posiciones del gobierno, y continúa diciendo, a través de la competencia electoral
o procurando algún otro tipo de sustento popular. Como ven, dice competencia electoral, sería casi uno de sus objetivos principales, pero no es el único, porque termina agregando esta definición intermedia, dice procurando algún otro tipo de sustento popular. Por ejemplo, ganarse la opinión pública, aunque no acceda al gobierno, es decir, ganar simpatía en la opinión pública. Esto entonces me parece que es una definición. Acá los autores lo que destacan de esta definición son estos tres aspectos que son dignos de mencionar. Entonces, ¿qué es un partido político? Aquella organización, mejor dicho, aquella institución que busca influir sobre el Estado explícitamente, posee una organización, decíamos, duradera y estable, y intenta alguna forma de agregar diversos intereses, ¿no? Cuando decimos un partido tiene una plataforma que lo define, más allá que, obviamente, según las convenciones o congresos partidarios, o como se le quiera llamar, a nivel, digamos, de sus estatutos o carta orgánica, pero lo cierto es que más allá de que esa plataforma vaya cambiando en el tiempo, lo cierto es que también han buscado en el tiempo, y ustedes podrían hacer, yo los y las invito a que hagan ese ejercicio de pensar cada uno y cada una por su trayectoria en el partido, de pensar, bueno, a ver cómo ha ido el PDP integrando las preferencias, ¿no? de varios individuos. Y no es que es mis preferencias junto a las del A, B, C, y bueno, y así es todo el alfabeto y otros alfabetos, sino buscar agregar las preferencias y constituir algo superior que nos integre y nos permita identificarnos a un vasto, en lo posible, un vasto sector de la población. Dicho esto, entonces, hasta acá la parte conceptual de partidos políticos. Antes de entrar en los modelos de partidos políticos, quisiera hacer una salvedad que omití mencionarla, que se me pasó, pero no está de más hacerlo ahora, que es, fíjense que ya en nuestro tiempo, cada vez que decimos democracia, el régimen democrático, está un aspecto intrínseco del régimen democrático, es el que decía, hablamos de una democracia de partidos. No estamos hablando de una democracia o una democracia participativa, lo que no tiene nada de malo, y de hecho nuestro ordenamiento normativo, hasta cuando te hablan los mecanismos, como se ha hecho a partir de la reforma de la Constitución del 94, los mecanismos, por ejemplo, de democracia semidirecta. Pero lo cierto es que vivimos, al menos en Occidente, en lo que son democracias de partidos. Entonces, hoy por hoy no se concibe un régimen político, democrático, representativo, sin esta figura preponderante de los partidos políticos. Y fíjense que no es un dato menor que en nuestro país, y ya me va a permitir eso vincularlo con la segunda parte de la clase, los partidos políticos hasta el día de hoy, con todo lo que se diga, con los debates, etcétera, pero siguen teniendo el monopolio de la representación política. Entonces uno no puede, si no tiene un partido político atrás que lo respalde, no puede ser candidato a ningún cargo en la Argentina. Entonces fíjense qué importancia, qué relevancia tienen en la vida, repito, democrática, representativa, estas instituciones tan peculiares que son los partidos políticos. Dicho esto, entonces ahora sí, quiero seguir compartiendo con ustedes, más en esta parte más teórica, cuáles son los modelos de partidos que se han dado en la historia, diríamos, desde el siglo XIX hasta el presente. Y seguramente habrá nuevos, a medida que vayan mutando estas instituciones tan peculiares que son los partidos políticos, aparecerá posiblemente algún nuevo modelo. Yo acá voy a presentar, a partir de la literatura, tres modelos. Uno, voy a hablar del modelo parlamentario, otro es el modelo del partido de masas, y primero el partido de tipo parlamentario, otro va a ser el partido de masas, y otro va a ser, que es el que llega más a nuestra época, o sería el propio de nuestra época, el partido profesional electoral. Repito, por si están tomando nota, partido parlamentario, primer modelo, partido de masas, en tercer lugar, partido profesional. Arranquemos entonces por el principio. ¿Qué es el partido parlamentario? Bueno, y justamente como dice el nombre, acá estamos hablando de estas instituciones particulares, como las definíamos recién, que son los partidos políticos, a la luz de la representación política. Y vaya si la institución por antonomasia, que es la casa de la representación política, al menos repito, nuestra democracia de partidos occidentales, es el Parlamento, ¿no? Aquella institución surgida sobre todo con el modelo inglés, que llega hasta nuestra época. Bueno, por eso se hablaba de partidos, estos partidos parlamentarios, sobre todo se va a hablar en principio del siglo XIX, pero que van a llegar hasta fines de ese siglo,
También se le llama en la literatura, por ejemplo, hay un politólogo francés, Maurice Duverger, con una obra señera, una obra célebre que se llama Los partidos políticos. Él es quien le pone el nombre a estos, sobre todo a los primeros dos modelos que le estoy mencionando. Entonces va a hablar que este partido parlamentario, o estos partidos parlamentarios, también se les conoce como partidos de notables o partidos de comité, ¿no? Si uno va, por ejemplo, a la historia de la UCR y escucha hablar de, bueno, el comité radical, porque para poner un ejemplo, en la Argentina, bueno, tiene que ver, más allá de que, por lo que voy a decir luego a continuación, creo que como otros partidos de nuestro país ha ido también mutando el tipo de modelo que lo contiene, pero cuando uno dice, bueno, esa palabra, el comité de un partido, remite más bien a este primer modelo, es decir, repito, el modelo de partido parlamentario, que solamente, como dice la literatura, solamente circunscribía su ámbito de acción a el Parlamento, y no tenía, por así decirlo, y no le interesaba construir puentes con la sociedad civil, sobre todo. Entonces, de hecho, no es casual que estos partidos surgieran al calor del clubes, por ejemplo, como se llamaba en una época en la Argentina, el Club del Progreso, el Club del Orden, ¿no? Eso que viene también muy de la tradición inglesa. Entonces era por eso, de ahí viene también el nombre partidos de notables o partidos de comité. Y ya, como ustedes verán, son palabras que denotan que eran instituciones más bien de pocas personas, es decir, contadas casi, no sé, sobran los dedos de las dos manos para decir quiénes integraban, quiénes eran esos notables que integraban esos partidos. De ahí, bueno, el famoso, sé, que un personaje era un médico connotado, o un abogado famoso, o un profesor universitario de otra disciplina, etcétera, etcétera, o un industrial, en fin. En Argentina, para ir también poniendo ejemplos, ¿no? Y que los veamos con ejemplos concretos, se ha dicho, más allá después yo voy a hacer un matiz sobre eso, se ha dicho que, por ejemplo, el PAN, el Partido Autonomista Nacional, es decir, haya creado esa maquinaria electoral creada casi con la fundación del Estado Nacional por Roca en 1880, el PAN, y que va a tener, digamos, su predominio hasta las elecciones que fue electo don Hipólito Yrigoyen en 1916, bueno, se va a decir que el PAN, al menos en su comienzo, va a ser un típico exponente, al menos entre nosotros en Argentina, de lo que es un partido parlamentario, repito, o partido de notables o partido de comité, por estas características que les mencionaba. Si pasamos al segundo modelo, decíamos entonces, es el modelo del partido de masas, que también Duverger le llama partido burocrático de masas. ¿eh? Como ya ven que la palabra ya tiene otra connotación, ya pasamos de aquellos notables o de ese partido que solamente tenía inserción en el ámbito parlamentario, ya a partidos que, como dice la palabra, son de masas. Es decir, acá hay una multitud, podemos decir que crecen notablemente en la cantidad de miembros que los integran. Por eso el nombre, repito, es partidos de masas o partidos burocráticos de masas, como le va a decir Duverger. Y acá los ejemplos, porque y nos sirven para explicar en qué consiste un partido de masas, son la socialdemocracia alemana y el laborismo inglés, ¿no? Son los ejemplos a nivel europeo. Por supuesto, uno decía, por eso yo decía, hacía la salvedad, porque el radicalismo, más allá que conserva, por ejemplo, la expresión de comité, pero cuando uno, a partir de la elección de Hipólito Yrigoyen, y cuando siempre se ha dicho la inserción de los sectores medios a la vida política en la Argentina, significada con el radicalismo, bueno, sin duda fue quizás el gran, sobre todo en el principio del siglo XX, el gran partido de masas que hemos tenido en la Argentina. Entonces, ahí acá venía el matiz, porque hablando con el profesor Gastón Muti, él me decía que había leído el texto de un autor que sostiene la hipótesis que el PAN, si bien en sus orígenes, el Partido Autonomista Nacional, del cual hacía mención para el otro modelo, en sus orígenes nació como un partido de notables o un partido parlamentario, sería en realidad el primer partido de masa en la Argentina. Esto es una hipótesis de ese académico que me contaba el profesor Gastón Muti, yo se las comparto. Lo cierto es que en líneas generales se tiende a considerar que en realidad el primer partido de masas o burocrático de masa en la Argentina es la Unión Cívica Radical. ¿Y qué entonces sería, cuando yo le decía estos ejemplos de europeos, cuando uno piensa en la socialdemocracia alemana o en el laborismo inglés? No es casual que si ustedes piensan en los nombres, y lo que va a ser la parte con la que me gustaría terminar esta primera sección de mi clase, que tiene que ver con la ideología, ¿no? Porque si uno piensa laborismo inglés, socialdemocracia alemana, estamos hablando, si uno miraría cómo se trabaja en ciencia política, sobre todo en los estudios electorales, en lo que llaman el espectro ideológico político, ¿no? Un polo es la izquierda, otro polo es la derecha. Como ven, estos dos partidos, los primeros partidos de masas,
en Europa, digo, socialdemocracia, laborismo inglés. Lo que quiero decir es que son partidos más bien que surgen, si miramos el espectro ideológico-político, en la izquierda. Es lo que Duverger va a llamar que estos modelos de partidos, o los partidos van cambiando de modelo, por lo que se llamaba, entre comillas, un contagio por la izquierda. ¿Qué quería decir un contagio por la izquierda? Es que los partidos, como va a decir otro autor, son sistemas políticos en miniatura, van cambiando porque también el sistema político y la vida de un país va cambiando, la sociedad va cambiando. Por ende, no es casual que casi como reflejo de eso, los partidos políticos, en tanto instituciones que tienden a perdurar, como hemos visto en la definición que yo les daba, tiendan también a cambiar sus modos, su modo operandi, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos, decía, de este contagio por la izquierda, ¿a qué hace alusión? Al surgimiento, al calor de la revolución industrial, de estos partidos que, si decimos que un partido, entre otras cosas, busca agregar las preferencias individuales, bueno, a estos partidos que representaban básicamente a la naciente clase obrera. Entonces, en países como en el Reino Unido, como en Alemania, con una industrialización ya en auge, no era casual esperar que surgiesen partidos políticos que expresaran a ese electorado que se estaba incorporando a la vida política. ¿Y cómo se incorporaba? A través de la presión sobre el sistema político para que se produjesen reformas electorales, concretamente pasar de un modelo de voto censitario, ¿no?, como era más típico del modelo anterior, del partido de notables o partido parlamentario, a lo que es un sistema de una representación más amplia, más cercana a como lo entendemos en nuestro tiempo. Por ejemplo, digo, fórmulas como el sistema D'Hondt, etcétera, ¿no? De una mayor representación de las expresiones políticas de una sociedad. Entonces a eso se refiere a Duverger cuando decía los partidos van cambiando el modelo de partido va cambiando por un contagio por la izquierda. ¿Por qué? Porque al calor, repito, de la industrialización, surgen estos partidos que representan a la clase obrera, al menos en sus orígenes, y esto de que Duverger le llama burocrático de masas, alude a que pasan a ser estas maquinarias que tienen una cantidad de cargos fenomenal. Cuando digo una cantidad de cargos, ¿a qué me refiero? Que va a tener una cúspide, ¿no?, podemos decir la élite dirigente del partido, pero va a tener también secretarías de prensa, un órgano de prensa. Esto cuando uno analiza, eso lo va a hacer el gran politólogo Robert Michels, el caso de la socialdemocracia alemana, que eso le va a derivar para hablar de la ley de las oligarquías, eso es otro tema, pero al calor de analizar in extenso el caso de la socialdemocracia alemana, se daba cuenta Michels que la socialdemocracia alemana era podemos decir, un monstruo en la cantidad de cargos que tenía para que ese partido funcionara como tal, que sea un partido que diese acogida a esta clase obrera naciente. Entonces tenía, repito, un órgano de prensa, entonces secretaría de prensa, todos los cargos que uno se puede imaginar, tesorería, tener cuota societaria para pagar la membresía. Es decir, empieza a aparecer ya lo que más cerca a nuestro lenguaje, a nuestro vocabulario político, lo que podemos decir una militancia política. Se empieza a producir también esa identificación al interior de la vida partidaria entre los dirigentes y los dirigidos, o los dirigentes y la militancia, como a ustedes les guste más decirlo. Entonces, por eso se habla de un partido burocrático de masas, porque no solamente tiene muchos miembros, sino que hay que crear toda una estructura que dé contención y que pelee, por así decirlo, por los intereses, para representar los intereses de estos integrantes que son cada vez más y más, y sobre todo que le lograron torcer, digamos, el brazo a los conservadores al calor de lograr reformas electorales, como les decía, pasar del voto censitario a la representación proporcional. Pasando entonces, para ir avanzando, pasando entonces al tercer modelo, que es el que llega más hasta nuestra época. Repito, para el partido de masa, el segundo modelo, yo decía los ejemplos, socialdemocracia alemana, laborismo inglés, decía en Argentina concretamente el radicalismo, podemos decir también el peronismo. Ustedes, acá también los dejo como ejercicio, pensar en qué momento, si en algún momento el PDP podría haberse considerado un partido burocrático de masas, etcétera. Cada uno puede buscar ejemplos para esto. Entonces, pasando al tercer modelo, que es el modelo partido profesional electoral. ¿Y qué se quiere decir con esto? Así como, sobre todo el modelo anterior, el partido burocrático de masas, otras características que lo identificaba, además de, repito, su estructura burocrática, su cantidad de cargos, etcétera, es tener
un programa, es decir, tener una plataforma ideológica nítida, es decir, propuestas nítidas para ofrecerle a una sociedad. Es decir, si uno decía, bueno, a ver, ¿qué proponía el radicalismo en tal época? Bueno, claramente uno tenía ahí la plataforma del partido, o el peronismo, bueno, cuál era su programa de gobierno, etcétera, etcétera. Lo mismo el laborismo inglés, bueno, ahí hay ejemplos, Partido Demócrata en los Estados Unidos, etcétera. ¿Qué es lo que sucede en este tercer modelo, que es el más cercano a nuestro y el que podemos apreciar todos cuando escuchamos hoy el debate político el cual nos vemos atravesados hasta nuestros días? Que es la flexibilización ya no solamente de las estructuras partidarias, es decir, ya no tienen esa cantidad de cargos que tenían otrora los partidos, como los partidos de masas, o sea, menos estructura a nivel partido político en tanto institución, y una flexibilización, repito, de las ideologías, ¿no? Entonces ahí los partidos, y esto es un fenómeno que se empieza a ver, repito, así como yo decía, si en los partidos de masas surgen al calor, decía yo, de la, no digo, no, ni me tomé, digo, respaldado en la literatura, a esto me refiero, digo, surgían al calor de la revolución industrial en auge, bueno, lo que se ve es que con el auge, podríamos decir, del neoliberalismo o de la caída del estado de bienestar, es decir, por procesos también socioeconómicos muy complejos a nivel mundial, lo cierto entonces que también por estas dinámicas macrosociales, los partidos políticos se empiezan a adaptar y aparece entonces este tercer modelo que va a atender a que su objetivo principal sea, bueno, cambiemos nuestra ideología con tal de que seamos más competitivos en la arena electoral, ¿no? A eso me estoy refiriendo, por eso repito, digo, esto quizás no hace falta que me extienda demasiado, porque a ustedes ya se le pueden venir muchísimos ejemplos del debate político nuestro desde hace unos años en la Argentina, actual, y actual también, digo. Entonces, bueno, flexibilización de la ideología, flexibilización del programa ideológico del partido político. Los autores identifican que este proceso se empieza a dar entre fines de los años 60, principios de los años 70, repito, no es casual que uno marque ahí como hecho, como dinámica sociopolítica, dinámica macrosocial, la caída o mejor dicho, agotamiento del estado de bienestar, lo que se conoció como el estado de bienestar posterior a la segunda posguerra, y auge, ¿no?, de nuevos idearios en el ámbito económico y el ámbito político. Los ejemplos que dan los autores de este partido de tipo profesional electoral, dice, bueno, por ejemplo, el PRO sería en la Argentina, ¿no? Cuando llega, por ejemplo, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2007, por poner un ejemplo italiano, sería Forza Italia de Silvio Berlusconi. También un politólogo muy reconocido como Giovanni Sartori va a hablar a estos partidos, le va a llamar partidos de audiencia, ¿no? Tienen que ver, y ahí todo lo que tiene que ver con la comunicación política, que es un término que yo prefiero decir antes que marketing político, que sea casi como una degradación de la comunicación política, pero bueno, lo cierto es que hace mucho hincapié en lo que es la comunicación política, este tipo de partidos. No es casual, repito, todo lo que es el debate actual del manejo de redes, de estar en las redes, ¿no? Bueno, que hoy por hoy los partidos ya, más que tener, fíjense, como yo mencionaba, del caso del partido de masas típico de la socialdemocracia alemana, tener un diario, hoy por hoy quizá a nadie le importa tener un diario, pero sí tener presencia en las redes sociales, por ejemplo, y llegar a audiencias cada vez mayores. Entonces, esto es típico, como decía, digo, a través de Sartori, de lo que se va a llamar el partido de audiencias. Y otro nombre que se le da también a este tipo de partidos es el partido atrapa todo. En inglés se le dice los catch-all party, ¿no? El partido que atrapa todo, es decir, licúa sus principios ideológicos con tal de atrapar a mayor cantidad de electorado y por lo tanto ganar elecciones. Entonces, repito, los tres modelos, así como vimos una definición de partido político, los tres modelos que yo les presenté: el modelo parlamentario, el modelo del partido de masas, también llamado burocrático de masas, y el modelo profesional electoral. Hay una definición, antes de pasar en los minutitos que me quedan, así pasamos al momento de las preguntas. También entonces, algunos dicen, bueno, quizás justamente son los cambios que se han dado, lo que interesaría hablar, según proponía un académico que es Bolinet, allá por el año 2007, hablar más bien de partidos que tienden a ganar votos, partidos que tienden a la formulación e implementación de políticas públicas y partidos que tienden a obtener cargos. ¿Cómo se relacionaría esta nueva categoría o esta nueva tipología que yo les menciono? Repito, partidos que tienden a los votos, partidos que tienden a las políticas públicas y partidos que tienden a los cargos.
lo que decía Bolinets es que el partido de votos, el partido que solamente busca los votos, o le interesa ante todo captar los votos, es lo que yo le mencionaba, se asocia con ese modelo de partido catch all, o sea, el partido atrapa todo, licúa su programa ideológico con tal de ganar elecciones y llegar a más electorado. Un partido que tienda a las políticas públicas o que su prioridad sean las políticas públicas está más identificado con con el partido de integración de masas, es decir, con el modelo 2 que yo mencionaba. Y un partido que tienda a los cargos públicos es otra categoría que se llama el partido cártel, que tiene que ver, fíjense, tiene que ver con casi una palabra que viene de la economía, la cartelización de la vida partidaria. Quiere decir que partidos políticos cooperan entre sí para obtener recursos del Estado. En los minutos que me quedan, cuando hablo un poquito del financiamiento de la política, bueno, ahí podemos pensar también que opera esa lógica, ¿no? Partido cártel, partido que con otros partidos pujan, digamos, o cooperan para todo lo que tiene que ver con el tema del financiamiento de la política y sobre todo de la política partidaria. Y para cerrar esta etapa más bien teórica, decir algunas cositas de lo empírico para pasar a las preguntas, al diálogo con ustedes. Entonces, hasta acá conceptos, modelos, los modelos más bien históricos, esta reconceptualización que yo les mencionaba, según partidos de votos o partidos de políticas públicas o partidos de cargos. ¿Cuáles serían 3 ejes para analizar la vida intrapartidaria de un partido político? Así como yo les decía al comienzo, los partidos políticos son sistemas políticos en miniatura, porque hoy uno puede ver todo, ¿no? Puede ver los inputs, los outputs que ingresa, qué es lo que sale, las relaciones de poder, las pujas por el programa del partido, por la plataforma electoral, etcétera, etcétera. Las 3 ejes que se señalan para analizar la vida intrapartidaria son las siguientes. Primero, reglas formales de decisión. Por ejemplo, ustedes pueden pensar todo lo que está regulado, ya sea el estatuto o carta orgánica, o como le llamen a la norma principal que ustedes tengan en el partido, que regula formalmente todo lo que tiene que ver con las decisiones que se toman al interior del partido. Los recursos de poder, que tienen que ver, por ejemplo, uno de esos recursos va a ser acceso a los medios de comunicación, o acceso a, como yo decía, a los recursos para la publicidad electoral, por ejemplo, es decir, cómo un partido se hace los recursos del Estado para desempeñar su vida partidaria. Y por último, el tercer eje, los miembros del partido. Y ahí aparece esto que yo les anticipaba, esta distinción entre una dirigencia y una militancia, o una dirigencia y unos dirigidos, como a ustedes les guste más. Es decir, esas relaciones que algunos dicen horizontales, porque pueden ser de dirigentes entre dirigentes, es decir, en la cúpula del partido, o más bien verticales, si uno dice de entre la cúpula y la militancia o los miembros del partido, es decir, horizontales o verticales. Admite las 2 formas. Ahí termina entonces, y ya me queda muy poquísimo tiempo, y para ser respetuoso del Zoom que nos han asignado, yo quiero decir algunas cositas sobre el tema de la parte jurídica del ordenamiento normativo en la Argentina. Y esto me va a servir después para inclusive retomarlo en el encuentro del otro viernes que me toca a mí, para cuando veamos la parte que es la gobernanza electoral, que es el tema que yo he estudiado en mi tesis de maestría y en la tesis de doctorado. Que esto es un tema más bien, yo decía, propio del derecho electoral, ¿no? Le anticipaba cuando decía esta segunda sección de la clase. ¿Cuál es básicamente, y con esto digo para ir cerrando, cuáles son básicamente el ordenamiento normativo? Que si ustedes esto lo pueden buscar en internet, digo, no hace falta que leamos acá, digo, pero me parece que si uno quiere pensar, ¿cuáles son las leyes que regulan la vida partidaria en la Argentina? Creo que sí sobresalen, y esto yo lo identificaba en mi tesis, repito, tanto la de maestría como la de tesis doctoral, la ley orgánica de partidos políticos, la ley que bajo ni bien casi recuperada la democracia en 1983, 1985, meses antes de hacer la primera elección de medio término en la democracia, repito, recuperada en 1983, se sanciona, repito, en 1985 la ley 23.298, que es la ley orgánica de partidos políticos. Yo en aquella investigación analizaba hasta el debate parlamentario, muy interesante, eso lo propuso el gobierno del doctor Alfonsín, en acuerdo con la mayoría de los apoderados de los partidos políticos de aquel momento, y quien presenta en la Cámara de Diputados el proyecto fue un diputado radical por la provincia de Buenos Aires, que era Ricardo Cornaglia,
que va a ser el que presente los proyectos, sea el miembro informante, digamos, del Ejecutivo en la Cámara de Diputados del paquete de reformas electorales que manda el gobierno de Alfonsín en ese primer gobierno de la democracia recuperada. Otra ley, ya post-crisis del 2001, pero muy fundamental, vinculada con el tema que mencionábamos anteriormente, la ley 26.600, que es la ley de financiamiento de los partidos políticos. Eso tiene que ver, inclusive, casi como una respuesta a una sentencia de la Cámara Nacional Electoral, ya cuando vemos la otra clase de lo que es los organismos de administración y justicia electoral, como una respuesta a una casi exhortación del fuero electoral. Bueno, las élites partidarias, en el año 2002, cuando inclusive tomando parte de las reformas, de la reforma electoral que el gobierno de la Alianza venía negociando con el peronismo, y que siguieron adelante, más allá de haber caído ese gobierno tras la crisis de 2001, lo cierto, como decía, 2002, ley 25.600, primera ley de financiamiento de los partidos políticos en Argentina. Luego va a ser reformada en el año 2006 con la ley 26.215, ahondando y tiene todo lo que tiene en mayor contralor de la Justicia Nacional Electoral, y con esto ya termino. La otra me parece que es la reforma que se hizo, así la reforma con mayúscula que se hizo en lo que es el régimen electoral en Argentina, que fue la ley 2009, popularmente conocida como ley de las PASO, pero que fue la ley 26.571, que acá, fíjense, más allá, digo, da para profundizar, pero profundicemos en la clase que viene. Acá aparece algo que es muy interesante, y esto yo con esto termino, que es una definición, ya esta ley de primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, repito, la ley 26.571, popularmente conocida como ley de las PASO, del año 2009, que define, ya no habla de partidos políticos, sino que introduce una figura en su artículo 18, que es las agrupaciones políticas, y que nos ayuda a pensar esto que estamos asistiendo en nuestro presente, ¿no? El auge de las coaliciones, las coaliciones políticas, un fenómeno muy común, por ejemplo, en contextos como el europeo, y que en el contexto como el nuestro empieza a ser más común a partir sobre todo de los últimos años. ¿Qué dice el artículo 18 de la ley de las PASO? Dice, entiéndase por agrupaciones políticas a los partidos políticos, confederaciones y alianzas participantes en el proceso electoral. Si uno mira esa ley desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista teórico, como lo hemos estado haciendo en esta clase, a mí no me deja de llamar la atención ese artículo, porque ya hasta se corre el eje conceptual, como decía, habla de una amplitud, casi una redefinición conceptual, y prefiero utilizar el término más neutro, si se quiere, de agrupaciones políticas, porque ahí entran las coaliciones, por ejemplo, que es este fenómeno más reciente, al menos en la historia política argentina, que hablar de partidos políticos en sí. Así que bueno, les agradezco mucho por vuestra atención, por su amabilidad, por su escucha respetuosa. Quedo a disposición de las preguntas y el diálogo. Muchas gracias. Gracias a vos, Aníbal. La verdad que clarísimo todo lo que nos contaste en tan poco tiempo, toda la info que nos diste. La verdad que esa clasificación que acabas de dar, sobre todo, bueno, con Santi coincidimos y nos mandábamos el mismo chat, esto de los ejes para analizar la vida intrapartidaria, qué interesante, ¿no? Qué interesante para autoanalizarnos internamente, cada uno en su comité dentro del partido, ¿no? También. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere aprovecharlo, Aníbal, que lo tenemos acá, en esta primera clase, nos queda otra más con él, pero si alguien quiere escribirla o tomar la palabra, aprovechen. Si me permitís, Nadia. Y Horacio. Perdón, en lo posible, Horacio, antes, cuando quienes hablen, digan de qué lugar son y que también me gustaría conocerlos, de qué localidad están hablando. Gracias. Dale, buenísimo. Gracias, Aníbal, por tu charla. Interesante, por favor, como siempre. Soy concejal de la ciudad de Sunchales. Más bien una reflexión, a ver qué te parece a vos. Los otros días hablando con una persona de otra localidad que tiene experiencia en el asesoramiento legislativo y demás, medio haciendo un chiste y haciendo no tan en chiste, refería a una votación más o menos clásica, un juramento más o menos clásico, refería a la Cámara de Diputados de la Nación. Entonces, bueno, una diputada que juraba por Perón, Evita, Néstor y Cristina, por ejemplo. Y después planteaba
esta cuestión de justamente los condicionamientos en su función legislativa, que aparte de legislar debiera controlar al Ejecutivo, cómo de alguna manera esa identificación partidaria va en contra de aquel mandato que nos enseñó tu compañero en esta tarea de instruirnos, que tiene que ver con esa representación casi teatral, ¿no? Una cuestión es el discurso, quiénes son los guionistas, y de alguna manera quiénes son los actores. Y nosotros debiéramos, elegidos, ser actores de un guión que nos da la sociedad, como en forma de mandato. Y esta persona entonces decía, bueno, ¿no será que debiera haber también una oferta electoral de partidos únicamente legislativos que se abstengan de presentar candidaturas a los ámbitos ejecutivos justamente para poder ser fieles custodios y no tener esos intereses y esas limitantes, ¿no? Y bueno, desde mi punto de vista, el mayor problema, entiendo la concepción teórica, pero nosotros tenemos vocación de poder. Y más allá de la vocación, entiendo que los verdaderos cambios, si bien necesitas obviamente en nuestro sistema un parlamento y estar activo con tus representantes del parlamento y consensuar, etcétera, pero uno cree que los cambios, yo al menos estoy convencido, mucho más en una ciudad como Sunchales de 25.000 habitantes, y habiendo sido varias veces concejal, que los cambios se dan cuando vos sos ejecutivo. Los cambios profundos los podés dar ahí, así que mi opinión era contraria a la de esta persona. Pero bueno, compartirlo con ustedes y pedirte alguna reflexión al respecto. Bueno, muchas gracias, Horacio. No sé cómo hacemos, ¿escuchamos primero las preguntas o voy respondiendo? ¿Cómo hacemos, Nadia? ¿Respondo? Anda respondiendo si querés. Bueno, perfecto. Bueno, Horacio, nuevamente muchas gracias y saludo a Sunchales. Muchas gracias por la intervención. Sí, bueno, es muy interesante el tema que planteás. Por eso yo, bueno, como decía, ¿no? En parte de mi exposición, decía, no olvidemos que estamos en democracias de partidos, ¿no? Vuelvo nuevamente con esto a decir de lo intrínseco, eso hoy se entiende que es constitutivo de un régimen democrático, representativo, como los nuestros, es decir, bueno, hay partidos políticos que son ese intermediario, ¿no? Entre la sociedad y el Estado, ¿no? Como también podríamos decir. Entonces, pero, y algún tema que yo no, que si quieren después, antes de terminar el Zoom, pues se los leo, que tenía acá el cuadrito para mencionarles, que tiene que ver con el tema de las ideologías, ¿no? Porque justamente lo que decía cuando arrancaba el tema del juramento y demás, me hace acordar eso, porque al fin y al cabo, que si por más que la que se quieran esconder o no, pero cierto que, y es sano, digo, es saludable que en el debate democrático, partidario, digo, que cada uno tenga marcada su ideología, más allá que cuando yo mencionaba el tema de los tres tipos los tres modelos de partidos, decía que el modelo profesional electoral más bien tiende como a desdeñar el tema de una identidad ideológica. Eso digo, no nos debe asustar y es por eso que yo si después de ahí unos minutitos les leo ese mapa, digamos, de las ideologías, van a ver, inclusive hasta que faltan algunos nombres para poner ahí, digo, según al calor del debate político de los últimos tiempos, ¿no es cierto?, al menos en nuestro país, a nivel subnacional también. Pero bueno, pero me parece que la discusión que vos mencionabas, bueno, tiene que ver también, ¿no?, esto que decía, o concentrarnos que un partido se concentre solamente en el legislativo, o que se concentre en el ejecutivo. Y ahí yo también diría, ojo, porque si entramos a hilar fino, ojo también con el legislativo, porque si uno es igual, supuestamente, al menos como lo pensaron los constituyentes, no es igual los intereses que supuestamente debe defender un diputado de la nación, ¿no?, que es de la nación, a que un senador en la Cámara Alta, ¿no?, que tiene ante todo son los intereses de su provincia, como ustedes vaya si lo saben, con los exponentes como Lisandro de la Torre, Enzo Bordavere, etc. Entonces también, cuando uno dice, bueno, sí, a este amigo, a este colega diría, no, un partido legislativo, pero yo diría, bueno, pero legislativo, ¿en qué Cámara estarías pensando? ¿Solamente para diputados, solamente para senadores? Porque también ahí esa agregación de interés o agregación de preferencias a la que yo hacía referencia, que es uno de los aspectos que define un partido político, también tendría que tener en cuenta ese matiz, ¿no? Pero bueno, y lo cierto que yo en lo personal digo también, digamos, siendo politólogo en un país presidencialista como el nuestro, coincido en el que ciertamente digo, el Ejecutivo marca mucho, eso inclusive me va a dar pie para que lo retomemos cuando hablemos de gobernanza electoral, cómo definir al modelo de gobernanza electoral que tiene Argentina. Bueno, y ahí el Ejecutivo es un aspecto distintivo que no tienen otros países, pero sí el nuestro. Pero bueno, para no adelantar ese tema, digo, pero sí, creo que esa discusión me parece bien porque digo, está abierta. Creo que lo que puede modestamente iluminar estos aportes teóricos que yo hacía es esto. Puede ser legislativo, pero ojo, ahí si es legislativo habría que tener en cuenta qué se juega en cada Cámara,
porque es un sistema bicameral como el nuestro, no es lo mismo que si estamos hablando solamente de un modelo unicameral. Y después el tema de las ideologías, ¿no? El tema de las ideologías que, repito, digamos, al estar en democracias de partidos, no tenerle miedo, lo que sí, digamos, ser honestos y ser honestos en eso, y no solo, por eso yo mencionaba la ley orgánica de partidos políticos, esta ley que se da la joven democracia argentina, yo joven, cuando me refiero allá a 1985, si uno mira, ¿no? Que arranca diciendo, eso lo dije en su artículo 1, dice, todo ciudadano tiene derecho a asociarse políticamente y crear partidos, y fundar partidos políticos, habla después de todo lo que tiene que ver con la ideología del partido, cuando va a hablar de la carta orgánica, de los postulados fundamentales del partido, los principios que tiene un partido político, etcétera, etcétera. Yo en eso me parece que habría que darlo por supuesto. Lo cierto es que me parece que sería deshonesto cuando uno no lo hace público, ¿no? Es decir, yo dice, no, nuestro partido es demócrata progresista, y no, yo quiero, digamos, tergiversar el programa ideológico de mi partido y traer otros ideales, por así decirlo, y cada uno sabrá, digo, cómo procesar estos debates más bien hacia el interior. Pero parece que el tema es más que interesante y da para seguir conversando. Gracias. No, por favor, gracias a vos, Horacio. Aníbal, ¿cómo estás? No sé si alguien quiere... Bien, Matías, sí. No sé, alguien ponía que se retiraba, no sé si hay alguna pregunta más. Ahí yo quería hacerte alguna pregunta. Sí. Y justamente un poco intentar aplicar estas enseñanzas tuyas a lo que pasa actualmente, ¿no? Tenemos una sociedad cada vez más heterogénea, o sea, donde cada vez se crean más partidos políticos, Claro, o agrupaciones políticas para acceder de alguna manera o para participar de alguna coalición política y de esa manera acceder a algunos cargos en el poder, ¿no? Ahora, nosotros vemos, aplicando lo que pasa ahora en el Frente de Todos, vemos que esa heterogeneidad, esa agrupación de agrupaciones y de agrupaciones, en algún momento paraliza la acción política de quien gobierna, ¿no? Entonces, nada, yo pensaba todas las definiciones que vos hacías de partido político, y indudablemente no importa, lo llamamos coalición, digo, pero es la sumatoria de los partidos políticos sí, que sí. necesariamente quieren acceder al poder para implementar una política. Y en definitiva después esa cantidad de agrupaciones impide concretar o hacer esa acción política, llevar a la sociedad estas transformaciones, porque termina siendo imposible, ¿no? Entonces, digo, ¿cuál es el camino? Porque un partido no gana. Entonces, digo, no sé si fue claro, pero es al menos toda esta confusión o esta reflexión que al menos la pongo ahí sobre la mesa, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el camino? Porque justamente también pasa con la otra coalición, no se juntan y después cuando llegan al poder está tan repartido todo que no imposibilita la acción, el ejercicio del poder, ¿no? Exactamente, sí, es interesante. Bueno, gracias Matías por el aporte, porque, bueno, por eso también hacía mención, ¿no? Y por eso cuando terminaba en la parte expositiva decía, bueno, esto de que la ley de las PASO, ¿no? Introduce esta redefinición conceptual que ya directamente, para no jugarse tanto, habla de agrupaciones políticas, ¿no? Justamente para dar pie a esto que vos decís. El tema es que, y ahí, digamos, no es un tema de mi competencia, porque esto es más bien un tema sería para un abogado constitucionalista. El tema es que justamente en qué sistema político se están dando estas transformaciones, digo, porque no es igual, yo por eso cuando ponía los ejemplos, ¿no? También ponía algunos ejemplos europeos, pero digo, no es igual cuando uno dice, bueno, una coalición a cómo funciona, por ejemplo, es decir, cuando cae un gobierno, un gobierno de coalición en Italia, ustedes han escuchado en Bélgica, no hace muchos años atrás, Bélgica tuvo casi un año, si yo recuerdo mal, sin gobierno, pero a los belgas no le cambió, no se movió un ápice su nivel de vida, siguiendo recibiendo turistas, pero tiene otro diseño ya no ni siquiera institucional, sino, o mejor dicho, un diseño institucional muy particular, que es el diseño constitucional. Entonces acá, bueno, una cosa es el modelo, el sistema parlamentario, cómo interactúa con el sistema partidario, que da para otra discusión, digo, pero entiendo que la reflexión de Matías permite que podamos pensar también en esta línea, y cómo nuestros diseños constitucionales, por eso lo mencionaba también al principio, en países eminentemente presidencialistas, como son, a menos de la mayoría de los países del continente americano, tomando básicamente el modelo
de lo que es, de quienes crearon el modelo de la República, al menos en términos contemporáneos, que fueron los Estados Unidos, de un modelo eminentemente presidencialista, cómo juega justamente, cómo puede resolver, ¿no?, este problema que bien señala Matías, ¿no? Es decir, y eso por un lado, es decir, cómo interactúa diseño constitucional con diseño electoral, si usted, o ingeniería electoral, este tema de que hasta las leyes electorales van cambiando para hacer más factible, inclusive el juego político partidario. Entonces, bueno, ya no hablemos tanto de partidos políticos, hablemos de agrupaciones, o como bien decía Matías, y es lo que estamos escuchando en estos últimos tiempos, hablemos de coaliciones políticas. Pero fíjense que cuando hablamos de coaliciones, también, y entiendo que también apunta a eso, y es muy, muy interesante el aporte de Matías, porque todos tenemos que saber que no es igual una coalición electoral que una coalición de gobierno, ¿no? A veces se puede ser muy exitoso, como los ejemplos que bien dio Matías, muy exitoso para armar una coalición, como yo decía, ¿no?, como hacían aquellos notables de principio del siglo XX, principio del siglo XIX, esos notables, bueno, que eran construir esa máquina. Yo puedo ser muy ingenioso, podemos ser varios, muy ingeniosos para armar una maquinaria electoral y llegar al poder, pero después no necesariamente se ve reflejada esa coalición electoral en una coalición de gobierno. Y ahí estamos en este berenjenal, por así decirlo, bueno, que cómo entramos en esto, pero no sabemos muy bien cómo resolverlo. Yo digo, repito, no es mi tema, digo, esto que también sería para armar en todo caso un panel con constitucionalistas, porque esto entiendo que ante todo también tiene que ver con temas de derecho constitucional. Entiendo esto, ¿no?, que si bien a nivel de la dinámica electoral, la dinámica del juego político democrático ha ido para este modelo coalicional, como bien decía Matías, lo cierto es que nuestro modelo constitucional al menos o mejor dicho, está desfasado en cierta manera, o encuentra tensiones con nuestro modelo constitucional. Y ahí, bueno, sugiero, me viene a la cabeza, me viene a la mente, por ejemplo, autores como Roberto Gargarella, que es un gran analista de estas cuestiones con la sala de máquinas, la Constitución y demás. Ella lo ha dicho muchas veces, que la Constitución, por ejemplo, tal como fue pensada y diseñada en 1853, es como una chaqueta, es decir, como una camisa o una campera o un sobre todo que fue hecha para un cuerpo que ya no es el mismo, ya no es el de medio del siglo XIX, es cada vez más, como bien decía Matías, cada vez más heterogéneo. Por lo tanto, ¿qué instituciones dar? Y esto opera más bien en otro nivel, ya no solamente el electoral, sino en el nivel del diseño institucional. ¿Qué instituciones para qué sociedad, podríamos decir, ¿no? Y eso, bueno, ahí, y eso son típicos debates, reflexiones de la ciencia política, o que alimentan, mejor dicho, la reflexión política. Así que, pero es muy interesante también. Es un final abierto ahí, Matías, que da para seguir dialogando y pensando, sí, sin duda. Lo que yo considero también, buenas noches Aníbal, buenas noches a todos. Buenas noches, Karina. Soy de Rafaela. Qué bueno, saludos. Del comité del PDP de acá de Rafaela. Yo lo que estoy notando también y percibo es que se genera tal conflicto llegado el momento y la confusión de nuestros queridos votantes con respecto a las coaliciones, que es uno como política o como querer estar integrando en un partido, a veces es como que se pierde el sentido mismo, porque es tal la ambición por llegar al poder que se desvirtúa en sí la figura que uno por la cual a veces tiende, o por los ideales por los cuales uno está luchando desde el partido. Es muy difícil a veces, porque justamente como comparto totalmente, como decía Matías, que se tergiversa el sentido del partido político, porque justamente al estar hablando de coaliciones y se llega a cabo un cierto grado de negociaciones al momento de llegar al poder, que genera esa confusión en el ciudadano. Lo estoy percibiendo, es más, genera un hartazgo de la ciudadanía por el tema de los políticos, que es triste, pero es una realidad, por esta burla que uno está viendo de, lamentablemente, nuestra camaradería política del gobierno nacional, porque es como una burla que tenemos hacia toda la ciudadanía. Ahí está, Karina. Sí. Bueno, gracias, Karina. Sí, interesante el aporte, porque bueno, esto algo que me olvidé decir, pero que gracias a tu intervención me hiciste acordar,
bueno, justamente en eso, por estas problemáticas, ¿no? También se habla, digamos, justamente la parte teórica creo que nos permite iluminar y seguir reflexionando, ¿no? Y cada uno solamente que podrá seguir haciendo sus aportes como tan interesantes como los que se vienen compartiendo aquí, que es que, ¿se acuerdan que yo les hablaba de 3 modelos de partido, ¿no? Arrancamos con el partido parlamentario de notable o de comité, el segundo el partido de masa o burocrático de masa, y el tercero este partido profesional electoral o partido de audiencias, como también se le llama Sartori. Y lo cierto, vinculado con lo que decía Karina, ¿qué pasa? Es que lo que se habla es que hay una tensión, sobre todo ya es casi difícil o casi ya son inexistentes algo, habrá que ver a lo mejor en una democracia de las más jóvenes, el partido, aquel modelo que primero que yo presentaba, el partido de notables, podríamos darlo ya casi por extinguido, ¿no? Como vintage, por así decirlo, un partido que ya se ha extinguido. Pero lo cierto es que hay una tensión entre el segundo modelo y el tercer modelo, ¿no? Esto que decía Karina, bueno, el segundo modelo nos hablaba de estos partidos de masas, con muchos afiliados, con un programa claro, ¿no? Que quizás marcaba décadas a un partido, como fue el caso de ese ejemplo que yo les ponía de la socialdemocracia alemana, que durante décadas, digamos, básicamente sus principios los mantuvo inalterados, o aquel principio fundacional, por ejemplo, del radicalismo, es decir, la causa versus el régimen. Ustedes bien podrían enorgullecerse de decir la democracia progresista, ¿no? Bueno, etcétera, de esos principios fundantes de un partido político. Lo cierto, y muy propio también de estos partidos de masas, burocráticos de masas, repito, con ideologías claras y distintas y definidas, lo cierto es que esto, claro, entra ya en colisión con este tercer modelo del que hablamos, de este partido de audiencias o partido profesional electoral que, ya les mencionaba, este trabajo o esta referencia que yo tomaba ya tiene unos años. Creo que en los últimos años, por todo lo que bien ustedes decían, creo que se ha acentuado, porque algunos dicen, lo que decían estos autores, es que, bueno, uno mira a los grandes partidos de Argentina, ustedes mismos también pueden pensarlo para el PDP, y decir, bueno, a ver, ¿cuánto tenemos de partido burocrático de masas? ¿Cuánto tenemos de partido profesional electoral? Digo, es más o menos lo que se dice hoy por hoy en estas democracias de partidos, al menos las occidentales, que todos los partidos coexisten a su interior estas dos dimensiones. En una parte son partidos de masas o burocráticos de masas, y al mismo tiempo también tienen algo de partido profesional electoral o partido de audiencias. Y ahí estamos, en esa tensión, que no es más que teórica, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, sino que entra a tallar también en cuestiones de la praxis política, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo nos presentamos a una elección? Esto, privilegiamos o arriamos nuestras banderas para ir en una coalición y, bueno, nuestros principios ideológicos pasarían a ser otros, o nos mantenemos a la doctrina que hemos heredado, etcétera, y a los principios, y somos fieles a eso. Bueno, y ahí estamos. Yo creo que esto, por supuesto, es algo que excede a los partidos políticos de nuestro país. Yo creo que es común ya a la vida política de las democracias contemporáneas. Lo que sí es cierto, lo que hace la diferencia, entre otros factores, como hablábamos antes a partir de la intervención de Matías, son las instituciones y la calidad de las instituciones, ¿no? Que te veo el diseño, si una cosa no es el diseño parlamentario, que el diseño presidencialista, pero fíjense que también, porque para tampoco no idealizar mucho los modelos, fíjense que también tuvo una discusión, incluso al interior de la ciencia política, que se preguntan, ¿no estamos asistiendo a la presidencialización de los parlamentarismos y a la parlamentarización de los presidencialismos? Es una pregunta que los colegas que trabajan sobre el sistema de gobierno se vienen haciendo, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, que un parlamento destituye formalmente y según las reglas destituye un presidente, ¿no está operando acaso como un modelo parlamentario? Bueno, preguntas que quedan abiertas, no creo que no vamos a terminar las clases hablándolas a todas, pero bueno, las intervenciones son muy ricas y le agradezco porque nos permite seguir reflexionando, ¿no? Así que gracias nuevamente. Aníbal, una cosa más, me vino a la mente Uruguay, ¿no? Sí, Matías, sí. En el cual, al menos la impresión que yo tengo es que ahí funcionan las coaliciones, mismo si yo hablo del Frente Amplio, digo, o sea, claro, vemos que puede haber un Tabaré y puede haber un Mujica, sí. Y con una, parecería ser, ¿no? Con una convicción y una serenidad y una confianza en la acción de gobierno, y puede haber una calle Pou, digo, y funciona. Entonces, alguna reflexión, digo, me parece que es corto, son las personas, indudablemente sí, porque todo esto lo forman las personas, pero es un problema cultural,
No sé. Creo, no, si el caso es interesante, Matías, bueno, y ahí pasa que justamente, claro, Uruguay en eso no es casual que en su momento, pero digo, no peyorativamente al resto, pero ellos mismos, porque tuvieron un presidente que miraba, digo, ese modelo, que fue José Valle Ordóñez, que se llamaba creador, digamos, del vallismo, ¿no? Ellos miraban a Suiza hasta por dimensión, digo, por Sí, extensión territorial, y entonces, bueno, es la Suiza de Sudamérica, sí, etcétera. Entonces, bueno, también que esa mirada, ellos inclusive tienen algunos organismos que va vinculado con el tema que vamos a hablar la clase que viene, con el tema de los organismos electorales. El organismo uruguayo es colegiado, que es la Corte Electoral, y lo es así de los años 20 y sigue funcionando bien como otrora. Entonces creo que también, más allá, digo, o sea, tiene que ver estas cuestiones más de la historia de un país, o sea, con esa cuestión y más de idiosincrasia, lo que también, digo, que hay colegas que trabajan en el tema de la cultura, ¿no? Digo, quizás más allá de individualizar en tal o cual persona, tal o cual dirigente, lo que tiene que ver que es algo más extendido, que ya tenemos que ver con la cultura política. Y ciertamente hoy por hoy, cuando esto que hablamos, que ya lo veía Sartori hace ya varios años, y fíjense que Sartori es un politólogo italiano, y él veía el partido de audiencia, Forza Italia, con el líder de los medios, que surgía en los medios de comunicación como Berlusconi, ¿no? Que de ideología tenía cero, o al menos, digo, públicamente, no le interesaba mostrarse como un líder de los dirigentes con claras ideologías y demás, sino, ante todo, bueno, un enorme poder mediático, comunicacional, etc. Y por tener a tallar esas cuestiones que me parece que también tienen que ver con este tema de la cultura política, repito, más allá de tal o cual dirigente o de las personas individuales, tiene que ver con idiosincrasia de un pueblo, la cultura de ese pueblo, cómo ha lidiado, al fin y al cabo, ha lidiado cuáles los aspectos de conflicto y de cooperación, porque eso siempre está, aspectos cooperativos, aspectos conflictivos de la vida política. Podemos marcar lo malo, pero también lo bueno, es algo que no se sabe mucho, pero la Argentina, yo siempre le rescato esto, y lo voy a enfatizar después de una clase próxima, pero la Argentina, a diferencia de otros países, inclusive de la región, nace votando, y cuando digo nace, desde 1810, eso es lo que no se sabía, porque cuando se contaba la historia dorada, así entre comillas, la historia electoral del país, parecía que arrancaba con la reforma sanpenista ya de 1911 y 1912, lo cierto es que la historiografía más reciente, pienso personas como Hilda Sábato, Marcela Ternavaso, etcétera, a quien interese ese tema sobre historia del voto en la Argentina, se encuentran con cosas maravillosas, para los que le interesan estas cuestiones, y más a usted, que está en un partido político, que el país, más allá de los periodos oscuros que ha tenido, de proscripciones y demás, la Argentina nace votando, porque al poco tiempo de la Revolución de Mayo hay elecciones. Entonces esto me parece que también es un plus que también habla con sus altibajos de la cultura política que nos define y que define a cada país, ¿no es cierto? Pero sí, por eso que según cada ejemplo, veamos, eso también tiene que ver inclusive a nivel metodológico. Si yo miro muchos casos y puedo hacer un estudio cuantitativo, puedo casi no entrar en la idiosincrasia de cada caso y me interesan 2 o 3 variables y con eso miro cómo juegan. Ahora, si yo hago un estudio de caso en profundidad, pues aparecen estos matices, esta riqueza, y uno dice, sí, desde Europa, América Latina, parecería que es todo igual, pero sabemos, como por el ejemplo que era Matías, hay en algunas cosas claramente Uruguay no es igual a Argentina, ambos no son igual a Brasil, etcétera, etcétera, ¿no? Pero muy interesante. Gracias, Matías, por el aporte. Yo, de todas maneras, volviendo un segundo a lo que planteaban, si me permiten, Matías y Karina, creo que también tiene que ver con la práctica política. Más allá de esto que es muy interesante que vos estás planteando, Aníbal, y que no es lo mismo si tenés un primer ministro que oficia de fusible al caso nuestro. Mirá si no hemos visto las crisis en estos últimos 30, 40 días, ¿no? Cómo nos hace falta quizá cambiar un poco nuestro sistema. Pero más allá de eso, digo, así como vos planteabas el estatuto, la carta orgánica partidaria, creo que también lo que faltan en las coaliciones es esa previa, porque como bien decía Karina, son coaliciones que se proponen ganar y han sido exitosas ganando, y podemos verlo de los dos lados de la grieta que ha sucedido, pero que difícilmente establecen esas reglas de juego para el después gobernar. Y doy un par de ejemplos. El gobierno de Macri, en todo caso, se le criticó que no abrió suficientemente el juego. Las decisiones pasaron por el PRO. Y si hubiese acertado económicamente, probablemente nada hubiese pasado. En realidad, creo que cuando se dice en una interna, ¿no?, el que gana gobierna y el que pierde acompaña, sería la fórmula más o menos ideal. Pero también me permito decir, como antítesis de eso,
como se suele decir en el gobierno nacional actual, el loteo entre los tres socios de lo que es la cuota de poder. Entonces, totalmente la antítesis de lo que bien planteaba Karina, de decir, bueno, nos organizamos para gobernar. Sí, sí. Y no defraudemos ni las banderas ni al votante. Pero me planteo un tercer ejemplo, quizá intermedio, que fue el del Frente Progresista en Santa Fe, en donde el socio mayoritario claramente marcaba, que era el socialismo, acompañado en una segunda línea por el radicalismo, y no el cohete tenía ministerio, y el ministro de Seguridad hoy es un candidateable muy importante para la provincia, y los socios menores como el PDP llegábamos no a niveles de ministerio, acompañábamos, etcétera, etcétera. Quizás sin plantearlo muy específicamente ni tener por escrito el contrato de cómo íbamos a gobernar, ahí sí quedaba claro y había una especie de mayor apertura, y creo que las políticas generales de gobierno, si bien muy inspiradas en el socialismo, partido líder de la coalición, permitieron ir adelante. Por eso sigo pensando que más allá de las personas y de los sistemas, este trabajo previo en las coaliciones es básico y fundamental. Sí, sí, gracias, Horacio. No, yo por eso creo que sobre lo que decís, también lo que decía Matías, me parece que justamente los ejemplos que ustedes dan, Uruguay, Santa Fe, creo que nos permiten, digamos, para volver al ámbito teórico, de pensar, digo, que, o sea, en todo caso, menos como hipótesis, habrá que hacer estudio de campo para comprobar, digo, si eso efectivamente fue así, pero esto de casos quizás más exitosos, en lograr convertir a una exitosa coalición electoral en una exitosa coalición de gobierno, ¿no? Es decir, no, es decir, tener que, entiendo, al menos como lo interpreto yo, por lo que ustedes dicen, que me parece que estos casos quizás tenían más aceitado, ¿no? Por así decirlo, hasta este pasaje de ser, bueno, tener claro hasta qué momento nos unimos para ganar las elecciones y somos una coalición electoral, y a partir de qué momento y cómo lo resolvemos institucionalmente somos una coalición de gobierno. Quedará entonces, digo, para hacer un trabajo de campo, digo, para alguna tesis, alguna monografía, algún paper, etcétera, que alguien quiera investigar eso, pero me parece que sí, ciertamente los dos ejemplos que ustedes ponen, de Santa Fe y Uruguay, me parece que quizás, digo, lo pongo así en potencial, seguramente, digo, esto habría que ver, digo, si esto ha estado más aceitado, ¿no? Digo, tener, en vez de casi una disociación entre ser coalición de gobierno, ser coalición electoral y ser coalición de gobierno, no, ha habido una mayor armonía, ¿no? Y creo que el ejemplo que daba Matías, en el sentido que, digo, porque es ya a un nivel nacional, más allá que un país chiquito, pero al fin y al cabo un Estado, y esta sucesión, digamos, ordenada entre presidentes de un mismo frente, me parece que también habla de cómo digo, tener aceitado esto. Es, bueno, en ciertas instancias nos comportamos y exitosamente como coalición electoral, y después cuando hay que gobernar, gobernamos y hasta pactamos, podemos decir, hasta tenemos ordenado cómo va a ser la sucesión al interior de esa coalición ya de gobierno, ¿no? Y que también va a nutrir a la próxima coalición electoral. Así que bueno, temas riquísimos, digo, para seguir reflexionando, y bueno, nuevamente, no sé cómo andamos de tiempo, pero gracias nuevamente, Horacio, bueno, a todos y a todas quienes fueron participando con sus aportes. Gracias, Aníbal, estamos súper bien con el tiempo. Bueno. Creo esto, como hablábamos antes de comenzar, que por ahí hay temas como estos que surgen para hablar mucho, para compartir. La verdad es que es muy lindo y súper productivo, creo, tanto, especialmente para nosotros como partido, poder estar un viernes conversando de estas cosas, que surjan estas temáticas, que estemos compartiendo. En el chat, todas las personas te están agradeciendo, están diciendo que Muchas es muy gracias. interesante el encuentro. Todavía nos queda más para aprender, así que yo invito a todos a que los que, si saben que alguien no pudo venir, como siempre les decimos, les va a estar llegando por mail la clase grabada, vamos a estar compartiéndola. Aníbal, de parte de todo el equipo, agradecerte por tu tiempo, por tu sabiduría compartida. No sé si hay alguien más que quiera agregar algo. Yo, si me permitís, Celeste, para que quede completo la exposición, la parte de ideología, simplemente leerles un cuadrito para que quede, ya que queda grabado, digo, para quienes no pudieron estar hoy, para conectarse en el Zoom, para que lo tengan, ¿sí? Para justamente todo lo que fue surgiendo en el diálogo, que es sumamente enriquecedor. Digo, no, digo, estos autores que yo les mencionaba, que hablan de los modelos de partido, el concepto de partido, cuando hablan de las ideologías, ¿no? Hablan de principales familias partidarias. Y fíjense, esto tiene casi 10 años, y creo que hoy por hoy podríamos agregar todos, pensar, digo, el calor del debate político, podemos dejar como para tarea para que cada uno siga reflexionando. Yo creo que
qué ideologías no aparecen acá, las que yo voy a mencionar, y que sí son están más en boga en nuestro tiempo, ¿no? Por ejemplo, hablan de primera familia, demócratas liberales, y decía origen, principio del siglo XIX, la pelea contra el viejo orden aristocrático. Otro tipo de familias de ideologías, conservadores, principio del siglo XIX, las disputas en defensa del viejo orden. Socialismo o socialdemócratas, segunda mitad del siglo XIX, la lucha de las clases obreras contra el sistema capitalista. Otro tipo de familias de ideologías, comunistas, primeras décadas del siglo XX, la ruptura contra las posiciones reformistas asumidas por los partidos socialistas. Ideologías regionales, que defienden la defensa de los intereses de una región contra el Estado Nacional. También están las familias de ideologías demócratas cristianos, primera mitad del siglo XX, la defensa de los valores cristianos frente a los estados laicos. También están los fascistas, o estaban los fascistas o neofascistas. Primera mitad del siglo XX, la crítica a la democracia de partidos. También las ideologías nacionales populares. Primera mitad del siglo XX, la defensa de los intereses de los países periféricos. También las ideologías ecologistas o la izquierda postmaterial. Últimas décadas del siglo XX, la defensa de los nuevos derechos de género, del medio ambiente, de la paz, etc. Y por último, señalaban acá, nueva izquierda latinoamericana, dicen, última década del siglo XX, el abandono del marxismo-leninismo y la lucha armada. ¿Por qué yo decimos acá? Ven un compendio, resumen de ideologías, familias de ideologías, como dicen, pero por ejemplo, ¿qué palabras no aparecen? Populismo, los libertarios, como conocemos ahora. Algunos habrán escuchado hablar en ese momento hasta el partido de la red, ¿no? El tema de los partidos en su momento 2.0, diríamos 4.0, si partido asociado a la tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Como para tener un panorama, cada uno lo podrá ir completando ese cuadrito, ese esquema de las ideologías y cómo surgen, en contra de qué, a favor de qué, etcétera. Bueno, por mi parte, Natalia, Matías, a todo el partido, agradecerles por la atención, por el respeto, por la escucha atenta, por el diálogo tan ameno y tan enriquecedor. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Aníbal. Bueno, les mandamos un abrazo grande a todos y seguro nos vemos en la próxima clase. ¿Sale bonus track de 1 hora más? Me dice Santi si sale el bonus track de 1 hora más. No, ya Matías extendió su invitación para que hagamos un encuentro como este, pero en Álvarez, comiendo un asado y conversando y charlando. Seguramente no va a faltar oportunidad y seguro se van a sumar muchos a esa iniciativa. Así que nada, gracias Aníbal, que tengan buen fin de semana a todos, les mandamos un abrazo y nos vemos la próxima. Gracias, buen fin de Gracias, un gran saludo, que estén Buen fin de bien. semana. Gracias. Gracias. Buen fin Chao, de... gracias.